Muy bien. Buenas noches. Último video que vamos a hacer por el día de la fecha, que es el tema de la esclavitud y fecha del éxodo. Nosotros veníamos viendo que pasaron estos 400 años, 430 años, la pasaron mal, dificultades. Surge el libertador. Nosotros ahí vemos la figura de Moisés. Ustedes recuerdan la experiencia de 40 años, 40 años, 40 años, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años aprendiendo en Madián y 40 años guiando al pueblo. Ustedes han escuchado miles de mensajes de estos y varias referencias diciendo de la preparación. ¿Qué podemos sacar de esto? Recuerden que Moisés llega a Egipto. Hay algunas enseñanzas que podemos ver de la llegada de Moisés y de los pasajes que menciona la Biblia, que pueden hacer cierta todo el contexto. Si ustedes leen en la Biblia, en Éxodo, ¿sí?, cuando él tiene su primer encuentro con el faraón, él va a llevar la vara. ¿Se acuerdan la vara de Moisés, que se convertía en serpiente y de repente la serpiente? Eso es imitado exactamente, ¿sí?, por los magos. Si ustedes se fijan en Éxodo 7, versículo 10, dice: Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó la vara al suelo ante el faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, tal como el Señor lo había advertido, el faraón endureció su corazón y no le hizo caso. Ahora, ¿qué tiene que ver la vara? ¿Por qué tiene que ver la vara? Cuando vemos que Moisés, capítulos atrás, agarra la vara, la agarra por la cola. ¿Por qué es esto? Porque en la antigüedad, como hoy en India, había una manera de paralizar a la serpiente y parecer como vara. Pero esas serpientes no tenían ni dientes, tenían que estar alimentadas, no tenían los 2 dientes por el veneno, y se las agarraba desde la cabeza. Aarón y Moisés agarran por la cola, y la serpiente se come a las otras. Lo que demuestra es que lo que está pasando es un acto real, ¿sí?, que Moisés está realizando un acto real, y que lo otro es una fabricación de los magos. Obviamente ahí ustedes tienen las famosas 10 plagas, que las 10 plagas van en aumento, que van tocando diferentes tipos de dioses, ¿sí?, que nos llaman la atención, hasta llegar a la más grave, que es la muerte de los primogénitos, donde nosotros conocemos que surge el Éxodo. Ahí ustedes tienen algunas descripciones de las plagas, ¿sí? Sangre, ranas, piojos, moscas, peste, úlcera, granizo, langosta, oscuridad y muerte de los primogénitos. Ahí tienen algunas explicaciones y además hasta dónde siguieron haciendo los hechiceros. Los 2 primeros lo imitan, el de las ranas no lo pueden eliminar, ¿sí? Y después como que es un avance ya de Moisés, siempre yendo un poco más de lo que vamos. Este PowerPoint evidentemente lo muestra claramente, y el final es la muerte de los primogénitos.
¿sí? ¿Cuál sería la fecha del Éxodo? Tema de parcial que para mí hay que remarcar siempre, se cree más o menos acerca del 1290, ¿sí? Tiene varios argumentos, el más importante de estos argumentos son la ciudad de Pitón y Ramsés, mencionado en el capítulo 1, versículo 11, perdón. Según algunos estudios del Antiguo Testamento, proponen otra fecha que es el 1445. Quienes sostienen esta fecha se basan principalmente en el argumento de Primera Reyes 6.1, donde según este pasaje, el templo de Salomón comenzó a edificarse en el cuarto año de su reinado, cosa que ocurrió 480 después del Éxodo. La mayoría de los estudiosos coinciden en la fecha para la construcción del templo entre el 959 y 966. Si tomáramos la última fecha, ¿sí? El 966, la fecha del Éxodo da el 1445, coincidiendo con el tercer año del reinado de Amenhotep II. Aunque este argumento está apoyado por un pasaje bíblico, lo cual da un peso sumamente importante, hoy en día casi nadie avala esta fecha. Por eso en la parcial va a existir esta pregunta. No es 1445, ya que es sabido que los 400 años mencionados en Reyes probablemente son un número simbólico, utilizado para designar 12 generaciones, y no 480 literales. Este es un recurso común que encontramos en la Biblia, como los 40 años, es decir, una generación. Si contamos las generaciones como 25 años, nos dan unos 300 años, llevando así la fecha al 1200. ¿Qué otros argumentos? 4 argumentos que nos ayudarían, y con estos 4 ya vamos a prepararnos para la clase que viene para hablar de la ruta del Éxodo. Y a mí me gustaría que esa ruta del Éxodo lo podamos ver y con los mapas que vamos a estar viendo, ¿sí? En ese tiempo. Pero los 4 argumentos son los siguientes. En el Números, capítulo 20-21, vemos que Israel enfrentó a Edom y a Moab. Estos pueblos ya existían como reinados en Canaán para esta época, pero no existían antes del siglo XIII, o sea, que el 1400 no entraría. Las pruebas arqueológicas para la conquista avalan una fecha más cercana al siglo XIII y no al periodo de el Ammarra. El descubrimiento de la estela Merneptah en el 1200, donde aparece por primera vez la palabra Israel, indicaría que el pueblo de Israel ya estaba en Palestina para el año 1229, morando entre los eteos, los oreos y los habitantes de Ascalón y Geser. Los pueblos del mar, llamados filisteos, arribaron a Canaán aproximadamente en el 1200. ¿Sí? Si seguimos con esta fecha, en la que se avalan varios documentos, el éxodo sería en Ramsés II. Su abuelo, Ramsés I, tomó el poder de Egipto de los egipcios en el año de los Ixos, en el 1310, y a Ramsés I le sucedió su hijo Setis. Este sería el faraón que no conocía a José, según menciona el texto bíblico en Éxodo 1:8, y comenzó la opresión de los hebreos en Egipto. Clase que viene vamos a estar viendo y pensando la ruta del Éxodo. Que el Señor los bendiga.